tú sabes que te amo. Tienes mi vida en tus manos, en mi corazón te doy adoración. Dios, tú sabes que te amo. Dios, tú sabes que te amo. Tienes mi vida en tus manos, en mi corazón te doy adoración. Dios, tú sabes que te amo. Buenos días. Good morning. No los escuché. Buenos días. We didn't hear you. Good morning. Yo sé que algunos varones están tristes porque no están sus esposas aquí, I know some gentlemen are unhappy because their wives aren't with them, pero de todos modos pienso que el resto podemos decir y contar por esas personas que están tristes. but I think for all the other ones we can go for them and we can be happy for those who are unhappy. Saben, hermanos, yo no estoy casado. Yo les hago un poco de burla a los hermanos porque se ven con caras como que andan en un velorio. You know, I'm not married, so I kind of make fun of those who are because they look like their faces are dragging and they're not happy or unhappy. Pero van a volver esta noche, hermanos. But they'll be back tonight. Me da gusto saludarles o me da gusto ver a mis tíos, a mi tío Gamaliel, mi tía Irene, con toda su familia aquí. Ya tenía tiempo que no los veíamos. Very happy to see Gamaliel and his wife here, his uncle, and it's been a while since we've seen them, so we're very happy to have them. Y también tenemos a nuestra hermana que ya le habíamos dado la bienvenida. Maricela, Marisela. Así que bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros, hermanos. we're very happy to have everyone here today. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Let's open the Word of God this morning. Pero antes de hacerlo, me gustaría que inclinásemos nuestra cabeza para orar. But before we do that, let's bow our heads. Amoroso Padre que moras en el cielo, Our loving and kind Father who art in heaven, en este momento al abrir tu palabra, Señor, at this moment to open your Word, pedimos de tu dirección a través del Santo Espíritu. we ask for the direction of the Holy Spirit. Ahí encontramos lo que somos There we find who we are, y encontramos lo que podemos llegar a ser, Señor. and we find out what we can be. Y queremos ser eso, Señor, que tú quieres que seamos. And we want to be that of which you want us to be. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, amen. Hermanos, anoche estudiamos la introducción al libro de los Romanos, o a la carta más bien de los Romanos. Last night we studied the word of Romans, the entrance of the card of Romans. Y les estaba explicando por qué hemos decidido en la iglesia estudiar esta carta, esta epístola. And we explained why we decided to study this epistle of Yo sé Romans. que algunos de ustedes no estuvieron, pero bueno, vamos a continuar. El pastor ha hablado anteriormente sobre esta carta. Today we're going to review this again. The pastor previously has been speaking of Romans. Romanos 8, capítulo 8, capítulo 7, 6. Pero vamos, Romans 8, 7, 6. pero en esta mañana vamos a enfocarnos en el capítulo 1. This morning we're going to focus on Romans 1, Y muy particularmente en los primeros 3 versículos. and in particular the 3 first verses. Saben, decíamos ayer que la carta de los Romanos es escrita como se escribían las cartas en aquel tiempo. The Romans was written how those books were written at that time. Hoy cuando ustedes escriben una carta, que a lo mejor ya no lo hacen, se usa más el internet,
Now, today when you write a letter, which we don't anymore because we use the internet, Usualmente se pone el nombre a quien va dirigida, se pone lo que contiene y al final se pone quién la escribe. first you put to who it's from, what it's about, and who's writing it. Pero en aquel tiempo, hermanos, se hacía un poquito diferente. But in that time it was done a little different. Primero se ponía el autor, First was the author, se ponía el nombre a quien se dirigía, who it was to, y luego los saludos, and then the salutation, y luego después en lo que consistía la carta. and then what it consisted of. Saben, una de las cartas que podemos encontrar muy detallada con estos 3 puntos es la carta de Santiago. Vamos a buscar en Santiago. One of the letters in which we can find that consists of all of this is in James. Y lo primero que dice ahí en Santiago, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Dice quién es. Luego dice a las 12 tribus que están esparcidas y luego dice saludos o salud, dependiendo de la versión. First it talks about James, the servant of God, of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations, and it gives the greeting. Otra de las cartas que presenta algo parecido también es Efesios. One of the other letters that is written something somewhat like this is Ephesians. Y Efesios de igual manera comienza Pablo, apóstol por la voluntad de Dios, And that starts with Paul, the apostle of God, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. the saints and those who are in Jesus in Ephesus. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Grace and peace to those who are in Jesus. Saben, la epístola a los romanos, la carta de los romanos es igual, tiene el mismo contenido, pero si ustedes se dan cuenta, el nombre del autor, a quién va dirigido y los saludos consiste de 3 versículos únicamente. If you notice, the letter of Romans consists of the same things, but it starts first with Paul or with who was writing it. En la carta de los romanos se extiende un poquito, hermanos, se hace un poquito más largo de lo usual. In Romans, it extends a little more and it makes just a little larger than the usual. Y vamos a leer a partir de Romanos capítulo 1, versículo 1. We're going to first read Romans 1, Y en esta se extiende hasta el versículo 7. and this is extended until verse 7. Leo de la palabra de Dios y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God, Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, the gospel he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures, evangelio que se refiere a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, regarding his Son, who was of his human nature, que era del linaje de David según la carne, and who was a descendant of David, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos, and through the Spirit of holiness was declared with power to be the Son of God by his resurrection from the dead, por medio de que él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de fe por amor de su nombre, entre la fe por amor, entre las cuales también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Through him and for his name's sake, we received grace and apostleship to call people from among all of the Gentiles to the obedience that comes from him, from faith, and you also are among who are called to belong to Jesus Christ. Y luego el último dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. To all in Rome who are loved by God and called to be saints, grace and peace be to you from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Hermanos, vamos a estudiar los primeros 3 versículos y lo primero que encontramos, la primera palabra que encontramos que donde se refiere a los romanos es Pablo. And we're going to study the three first verses, and the first thing that we study and find is Paul, refers to Paul. Saben, es curioso porque Pablo había sido judío, bueno, era judío, y su nombre original era Saulo o Saúl, y cuando se refiere a los romanos, no se refiere con ese nombre, dice Pablo, pone su nombre gentil, que podríamos decir.
When we refer to Paul, he was a Jew. And when we see his name was changed from Saul to Paul, it refers to him in that context, Paul as a Gentile. Por eso, hermanos, lo que Pablo estaba tratando de hacer con esta carta, o trata de hacer, es alcanzar a las personas que se está dirigiendo. Las trata de poner en su mismo nivel. Y anteriormente, en 1 Corintios 9:22, él mencionaba, dice, a todos me he hecho de todo para que de todos modos se salve alguno. En otras palabras, dice, estoy escribiendo esta carta, me estoy llamando Pablo para que sepas que soy igual a ti, para que sepas que somos iguales y que no tenemos ninguna diferencia. He was referring to himself as that so that the Gentiles could see that when he referred to himself, he was trying to reach others, that he wasn't anybody among them that was better, but he was trying to be as they are, different people. Y otra de las cosas es para demostrarle que Jesucristo había hecho un cambio en su vida. And also to demonstrate to them that God had made a change in his life. Es curioso, podemos notar que el significado de Pablo significa pequeño. And the significance of Paul signified and means that he's small. Y a lo mejor él quería darles a entender que él era pequeño ante los ojos de nuestro Señor Jesús. Era pequeño igual que ellos, pero de todas maneras había sentido y hubo un cambio en su vida. That he wanted to show others that maybe in the eyes of God he was small, as we are small, but that there was a change made in his life. Por eso Pablo empieza con su nombre en una forma gentil, Pablo. That's why he begins his name with a Gentile name as Paul. Después la siguiente palabra dice siervo de Jesucristo. Then the next step is servant of Christ Jesus. Hermanos, ¿cuántos de ustedes les gusta ser siervos? How many of us like to be servants? ¿A nadie? Nobody? Yo creo que no, ¿verdad? Es un poquito incómodo el ser siervos. I think sometimes that we think of it as an inconvenience to be a servant. Y saben que una de las traducciones originales en el griego dice esclavo literalmente. And sometimes if we look in the original Greek, it says that it is a slave. Y Pablo se estaba presentando a los romanos. En Roma, hermanos, en aquel tiempo había aproximadamente 2 millones de habitantes, In Rome at that time there was at least 2 million inhabitants. de los cuales 1 millón se consideraba que eran esclavos. Of 1 million of them thought and considered themselves to be slaves. Entonces Pablo sabía que le estaba escribiendo a 1 millón de esclavos y a 1 millón de personas libres. So he was addressing himself to 1 million slaves and 1 million free people. Y él se quería identificar con los esclavos, quería decirles, ¿sabes qué? Yo también soy un esclavo, soy un siervo de alguien. And he wanted to be identified as one of the slaves and be known as a servant to someone. Muchos de los esclavos les daba gusto ser siervos del César en aquel tiempo, una de las personas que se consideraba un dios en la tierra. And at that time the slaves considered themselves wanting to be a servant to Caesar, who was the king at that time. Pero Pablo les dice, yo soy siervo de Jesucristo. But Paul says, I am a servant of Jesus Christ. Y hermanos, qué diferencia es cuando nosotros somos siervos de una persona en la tierra. La persona en la tierra nos maltrata, nos pide, nos exige. Aun cuando no somos siervos, en los trabajos a veces se da eso. What a difference it is when we're a servant in our work, or we go to work and we're below somebody at the workplace, how they treat us. A ser siervos de nuestro Señor Jesús. To be a servant of Jesus ¿Cuántos de Christ. ustedes son siervos de nuestro Señor Jesús? How many of you are servants of Jesus Christ? Espero que el ideal sería que fuéramos todos. ¿Y saben por qué, hermanos? El ser siervo de nuestro Señor Jesús nos da libertad. The ideal would be that we would all be, because to be a servant of God is to be free. Pablo les estaba diciendo en otras palabras, ¿saben qué? Ustedes son siervos, yo soy siervo, pero el yo ser siervo de Jesús me da una libertad que ustedes no tienen. Paul was saying to them, I am a servant, you are a servant, but the thing that gives me pleasure to be a servant of God is that it sets me free. Ustedes recuerdan la historia de Pablo cuando él se presentó ante el rey Agripa. Él estaba esposado en aquel momento, y el rey Agripa, al ver cómo Pablo se defendía, cómo él expresaba su libertad, le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. You remember the story about Paul before the king Agrippa?
when he presented himself before him, how Agrippa told him how he presented himself in pleasure because he proved who he was before Jesus Christ. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Pablo había entendido que Jesús lo había liberado del pecado. Había venido a ser un siervo de Jesús, pero había sido liberado del pecado. Y esa era una verdad que Pablo no podía callar y él la tenía que compartir. Because Paul realized how Jesus had liberated him from sin, he was happy and he was proud to be a servant of God. Otra de las historias que podemos encontrar en Génesis sobre acerca de la liberación que nos da nuestro Señor Jesús es con Jacob. Another story where we can find the freeness is in Genesis, the story of Jacob. Jacob dice que cuando en su tierra estuvo pasando hambre, él fue al faraón donde su hijo José era uno de los primeros ministros. When he was hungry, he went to Pharaoh. Y en ese momento dice que Jacob nunca había estado en un castillo, en un palacio real, nunca había estado en uno de estos lugares. Jacob had never been in a palace, in one of these places that was so great. Pero Jacob dice que le da la bendición al faraón. But it says that Jacob gave the blessing to Pharaoh. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Jacob había entendido que el Señor Jesús, que su Dios, lo había liberado de todos los prejuicios, lo había liberado de una vida de pecado, y él se sentía con ganas de compartir esa bendición con el faraón. Because Jacob had felt the deliverance from all the evil and all the prejudices, and he felt compelled to pray and give a blessing to Pharaoh. Y nosotros, hermanos, tenemos que convertirnos en siervos esclavos de nuestro Señor Jesús. And we need to be converted into those servants and slaves of Jesus Christ. Si no, no le vamos a encontrar sentido a la vida. Si no, nos vamos a encontrar como los otros esclavos que hacían las cosas porque se los ordenaban, que hacían las cosas porque si no los golpeaban, si no los castigaban. Nosotros tenemos que convertirnos en siervos de nuestro Señor Jesús por amor, por el sacrificio que Él hace por nosotros. Otherwise, we'll never find the real satisfaction in life. We'll always be under someone else's hand or leadership, and we'll always think that we need to be told what to do. But when we're free with God, we do it out of being compelled to tell others about God. Otra de las palabras que sigue ahí más adelante dice, llamado a ser apóstol. One of the other things there in that verse is to be an apostle. Saben, Pablo fue llamado a ser apóstol y él dice, fue llamado a ser apóstol por Dios. No fue porque la iglesia dijo, ¿sabes qué, Pablo? Tú vas a ser apóstol, de aquí en adelante vas a predicar, te vas a dedicar a hacer lo que todo apóstol necesita hacer. No, él dice llamado a ser apóstol por Dios. It says here that he was called to be an apostle by God. It doesn't say that the church called him and said, you're going to be an apostle, you're going to go preach, you're going to go do this, and everything that the church requires of you. But he was set apart by God to be an apostle. Y hermanos, nosotros tenemos que sentir ese llamado a nuestro Señor Jesús. And brothers and sisters, we need to feel that call from God, that being set apart. Uno de los evangelistas más famosos que ha existido en las últimas décadas, one of the evangelists that is in the last decades, él les very famous. mientras él preparaba a unos jóvenes, ciertas personas para que ellos fueran evangelistas, les dijo lo siguiente. One day when he was preparing to talk in front of some young people, Les dijo, es esencial que este sentido de vocación, de misión, de compulsión divina esté presente desde el mismo comienzo del ministerio. it is essential that from the beginning of your ministry that you have this feeling. Dice, de lo contrario, el ministro se encaminará al desaliento y al desastre. That the minister will be in disaster. El desaliento. En otras palabras, hermanos, si nosotros no sentimos el llamado de Jesús, si nosotros decimos, es que voy a la iglesia y sí está muy bonito, pero no sentimos el llamado, por eso algunas veces ustedes se sienten como que ya no quiero ir a la iglesia, no siento el llamado. ¿Para qué voy? No siento como que ahí encajo, siento como que no me está hablando Dios a mí. Oftentimes we come to church and we don't feel the calling. We're just sitting here and it's like they're not talking to me. I don't feel anything. Es porque nosotros no escuchamos el llamado de nuestro Señor Jesús. It's because we don't hear that setting apart or that calling from Jesus Y Christ. saben, la palabra apóstol ahí dice, significa enviado, y durante toda su vida Pablo se sintió enviado
hacia todas las partes y nunca se negó a ir. The word apostle signifies sent. And during the time that in his life, Paul felt that he was sent to do all these things, but he never felt that he was alone. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros nos sentimos o decimos que somos apóstoles, pero cuando nos dicen, ¿sabes qué? Hermano Rico, tienes que ir aquí, hermano Rosendo, tienes que ir allá, y decimos, ¿sabes qué, Señor? Mejor no, porque estoy muy ocupado, tengo problemas, tengo cosas que hacer. Y aún así, con esa actitud, nosotros nos decimos que somos llamados apóstoles. How often is it that we are told to do something and we're sent to do things, but when in reality some people consider us apostles? How can we consider ourselves apostles when we don't want to do the things of God? Ser siervo y apóstol, una habla de servicio, de entrega y de estar en forma incondicional a la disposición de su amo. La otra de una misión, de un llamado. Servant and apostle. One speaks of the service and giving himself to be in an unconditional form and disposition of his Lord. The other is one sent on a mission of a calling. Hermanos, ojalá que nosotros cuando nos llamemos apóstoles lo hagamos como lo hizo el apóstol Pablo, porque sentía el llamado de Dios. Brothers, hopefully, and sisters, when we are called apostles or said to be apostles, that we do it in the form that Paul did, knowing that God has set us apart. Si seguimos leyendo ahí en el versículo primero, la última parte dice, apartados para. Nosotros somos apartados. Pablo era una persona apartada. Desde pequeño él había nacido y crecido como fariseo. And we read the last part, it says, set apart for the gospel of God. He had grown into this since he was with the Pharisees. Los fariseos eran personas apartadas. The Pharisees were people that were set apart. Eran apartados de ciertas cosas. They were set apart for different things. Pero cuando Pablo conoce el ministerio de Jesús, él dice, ahora soy apartado para hacer ciertas cosas. When Paul learned of the ministry of Christ, he said, now I am set apart to do certain things. En otras palabras, encontró otro tipo de separación. In other words, he found another part of separation. Iba a ser separado, no como los fariseos que dejaban de comer, que podían hacer ciertas cosas en sábado y ciertas no, que tenían que cuidar su forma de vestir y de cómo hablar. Not like the Pharisees who had to watch what they did on Sabbath and the way they spoke or the way they dressed. Sino iba a ser, hermanos, apartado para predicar el mensaje de vida eterna. But he was going to be set apart to speak about the holy gospel and the eternal life. Y saben, una de las cosas que pasa es que nosotros a veces creemos que porque tenemos el mensaje, porque sabemos más que otras personas, ya estamos bien. Oftentimes what happens is because we know about the evangelism, about the Holy Ghost, about all this thing in the Bible, that we think we're okay because we know that. Pero saben, también otras veces nosotros decimos, ¿saben qué? Yo no le hago nada, yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien, así que yo voy a ser salvo. So we say, I don't do anything wrong to anybody else, I don't do bad things, so I'm going to be saved. Pero hermanos, But brothers, el no hacer algo no quiere decir que vayamos a ser salvos. and not doing anything does not mean we're going to be saved. Porque nosotros podemos no hacer mal, pero si no hacemos cosas de amor, no podemos ser salvos. We might not do bad things, but if we don't do things out of love, we cannot be saved. Por eso dice, Jesús decía, si viste a una persona que tenía hambre y le diste de comer, si viste a un sediento y le diste de beber, esos son los actos de amor que nosotros tenemos que hacer. So Jesus said, if you saw somebody that was hungry, somebody that was thirsty, those are the acts of kindness, the acts of love that need to be done. Y nosotros como cristianos somos apartados para hacer estas cosas. And we, like Christians, are set apart to do these things. Pablo había sido comisionado por Dios mismo para la misión a la cual dedicó su vida. Siervo de Jesucristo y apóstol de los gentiles. Paul had been set aside and commissioned by God's love, by God himself, for the mission that he was dedicated to his life. He was a servant of God and apostle of the Gentiles. Nosotros también tenemos que convertirnos en siervo de Dios
y en apóstoles de las personas que no conocen de nuestro Dios. We too need to be converted and to be servants of God and apostles to the people who do not know Jesus. La siguiente palabra que menciona ahí en el versículo 1 dice es para el Evangelio. And the next word that it says, for the gospel. Otra clave en la introducción es la palabra Evangelio. Se encuentra 6 veces en la parte introductoria. This word is found 6 times in the introductory part. El cristianismo es además la única religión que tiene buenas nuevas que ofrecer. The Christianity is the only religion that has good news to offer. Yo no sé qué se les venga a su mente cuando escuchan la palabra Evangelio, pero lo que a mí se me viene a la mente es nuevas, buenas nuevas, algo diferente, algo nuevo, algo que nunca he aprendido anteriormente. I don't know what comes to your mind when you hear about evangelism or the gospel, but to my mind comes something new, good meaning, good news. Y saben, hermanos, nosotros como predicadores del Evangelio tenemos que llevar buenas nuevas a las otras personas. And you know, us preachers or apostles of the gospel, we need to bring good news to this people. Pero ¿cuáles nuevas? ¿Cuáles son las nuevas noticias? La única nueva noticia que va a tener valor siempre es decirles del amor de nuestro Señor Jesús. But what good news? What news is good? But to tell them about the coming of Jesus Christ. Así como Pablo en la carta de los Romanos más adelante va a explicar y desarrollar todo este tema con profundidad. Like the evangelism of Paul, it's going to be a longer term and show us about the religion. And Nosotros tenemos que tomar el tiempo para aprender este evangelio, hermanos, y también predicarlo. we need to take time to learn this gospel and to preach it. Las religiones no cristianas, en otras palabras, los musulmanes, los que creen en Buda, todas esas personas no poseen buenas noticias. En realidad son malas las noticias que ellos poseen. Todo es una carga y ustedes han visto que tienen que orar tantas veces al día a fuerzas y tienen que estar volteando hacia cierto punto. Son cargas que ellos se ponen. All of these religions that are non-Christian don't have good notices. They're not real. They're just bad things. Some of them are just like heavy cargo. They have nothing. They're just sacrifice. No hay gracia, hay solo demandas, hay solo cosas que tienen que hacer para buscar la gracia del Señor. There's no grace. There are only demands. Ellos tienen que servir a dioses, ustedes han escuchado personas que tienen que hacer cosas un poco extrañas, irse de rodillas ciertas cantidades de kilómetros o millas para que ellos puedan sentirse que alcanzan la misericordia de Dios. Oftentimes you've heard of people that have to go on their knees for certain miles, and it's just something to satisfy other people. It's not really to serve God because they're just serving idols. Y usualmente se encuentran como que la vida no les tiene sentido, como que no están satisfechos. And usually they find that they're not satisfied in life. Así como estudiábamos anoche acerca de Agustín, que él se encontraba en esa manera. Just like we studied last night about Augustine, that he found himself in that manner of feeling. Y no fue hasta que leyó leyó la Biblia, específicamente la carta de los Romanos, que su vida cambió. And he wasn't satisfied until he read the book of Romans, until his life changed. La última parte del versículo 1 dice el Evangelio de Dios. And the Hermanos, last part says the gospel of God. Dios es la fuente del Evangelio. God is the host of that gospel. Todo depende de Dios. Él fue el que inició el Evangelio y Él fue el que predica el Evangelio. Pero para eso nos utiliza a nosotros. God is everything of that gospel, and He is the one who started it and will bring it, and we are called to depend upon that. Dios es la fuente del Evangelio, todo depende de Él. Dios es el autor, el iniciador, el que hace posible las buenas nuevas. Él es quien salva. El Evangelio no tiene nada que ver con el hombre, con su actuación, con sus logros, con su vida. Amén. El Evangelio es Dios y punto. God is the gospel, and that's point. We have nothing to do with that, but He brings us into it. Otro en el versículo siguiente dice que Él había prometido a sus profetas. Pablo, escuchamos anoche, Pablo empieza esta carta diciendo, ¿saben qué? Las nuevas que yo les predico no son cosas que a mí se me acaban de ocurrir, no son cosas que vinieron a mi mente en este momento.
He said that he promised his prophets beforehand. They weren't things that just came to his mind. There were things that had happened before. Eran cosas que ya estaban escritas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, obviamente. In the Old Testament, Y él les dice, si ustedes no han descubierto estas verdades, es porque le han hecho caso y han seguido las tradiciones que sus padres, sus familiares les han inculcado a lo largo de la vida. and he had told them that you guys have not listened to this before, heeded to this message. That's because you have paid attention more to tradition of your father. Hermanos, las nuevas que Dios nos da, las noticias del Evangelio, siempre han estado en la Biblia, y si tú y yo no las hemos encontrado es porque hemos puesto más atención al tradicionalismo. If we have not heeded to this gospel, it's because we have paid more attention to tradition and what is going on around us through the man. Así que no se nos olvide que todo esto, hermanos, ha estado escrito por miles de años o cientos de años en la palabra de nuestro Dios. For we should know that this has not been just written today, but it has been around for hundreds of years in God's Word. Pablo lo que quería asegurarles es que no se trataba de algo nuevo, ya lo dijimos. Lo que él les va a explicar no es otra cosa que lo que anunciaron los profetas en el Antiguo Testamento. Just recalculating that it wasn't anything that just came about today, it was something that God had written beforehand in the Old Testament. Y hace vuelve a afirmar, dice, todo esto se encuentra en las Sagradas Escrituras. That this was written in the Bible. Las Escrituras, dice Pablo, son santas, diferentes de todo otro libro escrito y por los hombres, contienen la verdad, son la suprema fuente de la autoridad para el cristiano. The scriptures, says Paul, are sanctified, different from others in any other book written for the man, and they confide in the truth, Son. They're supreme and the bridge of the authority. Este autor dijo una vez, por lo tanto, nosotros, los conservadores, aceptamos las Escrituras como la norma sobre la cual no hay ninguna otra norma. Amen. For now, us, the conservatives, we accept the scriptures like the norm, above which there are no other norms. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han aceptado las Escrituras de esta manera? How many of you have accepted the scripture by this manner? A lo mejor por eso no hace sentido la vida cristiana, porque no confiamos en la Biblia, no entendemos la palabra de Dios porque no la aceptamos como una norma. Porque decimos, sí, Dios las inspiró, pero hay algo más que se tiene que hacer de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a como yo las interpreto. Pero hermanos, la palabra de Dios dice que no hay otra norma sobre esta norma, esta es la única norma y punto. There is no other norm above this norm. This is the only norm, and this is written by Jesus Christ. It is the scripture, and he is the author. Y en el versículo 3 dice el Evangelio acerca de su Hijo. And in verse 3, it says the gospel written by Jesus Christ. El Evangelio de Dios contenido en las Santas Escrituras es acerca de Jesús. The gospel in the book is written by Jesus Christ. En otras palabras, hermanos, Jesús son las buenas nuevas. In other words, God is the good news. Y Pablo más adelante, si usted, como a la noche les invitaba a estudiar esta carta, si usted sigue estudiando, se va a dar cuenta que la epístola de Pablo se dedica a esto, a presentar el sacrificio que Jesús hizo, y eso se convierte en las buenas nuevas, en el Evangelio que nosotros tenemos que predicar. And if you read further, like we invited you to last night, you'll figure out that God is the sacrifice. He is the one and the good news that is presented to mankind. El Evangelio no es acerca de nosotros, de lo que nosotros tenemos que hacer, es lo que podemos aceptar, es lo que hizo el Señor Jesús. Amen. The gospel is not about ourselves. It is not what we have to do, but it is about what we should accept and what Jesus Christ did for us. Y nosotros nos tenemos que meter eso en la mente. A veces creemos que es acerca de cómo yo me comporto como cristiano en la iglesia, cómo yo como director de escuela sabática, cómo yo como siendo el pastor, cómo yo como siendo el director de obra misionera. Hermanos, el Evangelio no se trata acerca de lo que tú puedes hacer, acerca de lo que yo puedo hacer. Se trata únicamente de aceptar lo que hizo el Señor Jesús. Amen. And the gospel and evangelism does not rotate around us. Oh, what a good leader I am for the Sabbath school. What a good leader I am for preaching. What a good preacher I am. It revolves around what God has done for you and how you can do for your church.
Hermanos, al colgar de la cruz, Cristo era y sigue siendo el Evangelio. And hanging from the cross, Christ was the gospel and is the gospel today. Por eso, en esta mañana me gustaría invitarles, hermanos, a que nosotros hiciéramos lo que hizo Pablo. So that in this morning, that is why I invite you for us to do what Paul did. A que nos convirtamos en apóstoles, That we convert to be apostles, a que nos convirtamos en siervos de la humanidad, en siervos de Dios y en apóstolos de la humanidad, that we become servants of Christ and apostles to humankind. a que nos dediquemos a predicar el Evangelio We dedicate to preach the gospel, y que solamente prediquemos un Evangelio, hermanos. that we only preach one gospel. Y ese Evangelio es el de nuestro Señor Jesucristo crucificado. And that gospel is of Jesus Christ crucified. Ojalá, hermanos, que podamos decir más adelante al seguir estudiando esta carta, y como decíamos anoche, una vez que usted estudia la carta de los Romanos, hay un peligro hay una cosa que puede suceder. Hopefully, as we study the book of Romans, that there's something that will happen. Usted no puede ser el mismo cristiano después de que estudia la carta de los Romanos. That you will not be the same Christian you were before you Porque va a studied the book. revolucionar su vida espiritual y su vida eterna, y eso téngalo por seguro. Because it's going to revolutionize your spiritual life and your eternal life. Y así como revolucionó la vida de Lutero, la vida de John Wesley, todas estas personas fueron revolucionadas por estudiar esta carta, esta epístola. Les invito a que ustedes también estudien esta carta con la misma como ellos lo hicieron. And just like it changed the revolution, Como ellos lo hicieron. and just like it changed the revolution, the life of John Wesley and Martin Luther, that it would do the same for your life, and it would cause a revolution in your life, and you would be different. Y así como Pablo dijo una vez en Filipenses 1:22, para mí el vivir es Cristo y el morir. Ojalá, hermanos, ¿cuántos de nosotros nos gustaría tener esa experiencia? How many of us would like to have that experience? Ojalá, hermanos, que a través del estudio de esta carta podamos vivir esa experiencia, podamos hacer de nosotros esa experiencia y que el Evangelio de nuestro Señor Jesús se convierta en el centro de nuestras vidas. Es mi deseo y oración en esta mañana. And desire in this day that as you study the Gospel of Romans, the letter of Romans, that you would have a change in your life, and my desire is that God would change you to be and teach the gospel. Ahora les invito que entonemos el himno Firmes y Adelantes. En sus himnarios es el 378. Vamos a escuchar el tono de la música. Nos pongamos de pie, por favor. Sagrado nombre de nuestra Dalí,
Amoroso Padre, que moras en el cielo, Señor. Queremos, Señor, obtener ese cambio de vida, Señor, así como lo tuvo el apóstol Pablo, Señor, así como lo tuvieron los grandes hombres, Padre. Y te pedimos que seas con nosotros al estudiar tu palabra, Señor, pero muy en especial al estudiar esta carta, Señor, la carta a los romanos. Permite que esas palabras puedan tomar sentido en nuestro corazón y que al momento, Señor, después de haber estudiado esto, Señor, así como la experiencia de los grandes hombres, no seamos los mismos, Señor, que seamos transformados en tu espíritu y que podamos llegar a alcanzar ese nivel, Señor, espiritual en el cual tú quieres que estemos. Amén. Señor, que sea esto una realidad en nuestras vidas, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.